Me complace darle la más cordial bienvenida a esta casa, su casa. Para mí es un honor presidir esta ceremonia en representación del embajador Juan Somavía, quien por razones de servicio está en el extranjero. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos esta mañana en la inauguración del curso internacional 2014, el cual es una tradición de la Academia Diplomática desde el año 1977. Quisiera saludar al cuerpo diplomático presente, a las autoridades de Estado y funcionarios del Ministerio. También saludo a nuestros distinguidos docentes que impartirán este año los cursos: Clarisa Hardy, Jennifer Salvo, Paulina Nasal y Beatriz Hernández, a los embajadores Alberto Van Claveren, Boris Yopo, Luis Mayra, Roberto Pizarro y Gabriel Rodríguez, a don Ricardo French Davis, Giorgio Solimano, Leonel Valdivia, Mario Benavente, Paulo Urria, Alfredo Werner, José Miguel Arriaza, Jorge Tagle, Jaime Esponda y Pedro Hernández. Y nuestros agradecimientos especiales al equipo de CEPAL, encabezado por Antonio Prado, René Hernández, Daniel Titelman, Álvaro Calderón, Miguel Pérez, Mario Simoli, Marco Dini, María Nieves Rico, Verónica Amarante, Simón Cecchini, Ana Sojo, Jürgen Weller, Osvaldo Rosales y Jorge Matar. Muchas gracias a todos. Se trata, sin duda, de un equipo docente de lujo. La Academia Diplomática Andrés Bello está celebrando sus 60 años de fundación y ha formado estudiantes extranjeros desde hace 37 años. Nuestra academia es una de las más antiguas del continente y su labor primordial es preparar a los futuros diplomáticos chilenos y contribuir a la formación de los diplomáticos de Latinoamérica y el Caribe, Europa, Asia y África. Este año, a los alumnos extranjeros intentaremos darles una visión de las temáticas mundiales, de la globalización y de los temas que preocupan a Chile. Pero más que nada intentaremos darles una visión de los problemas y desafíos de América Latina, que es lo que en definitiva más interesa a las cancillerías que los han enviado. Esta apertura al exterior de la Academia cumple varios propósitos que hay que destacar. En primer lugar, es un instrumento de cooperación eficaz que contribuye a la formación de jóvenes diplomáticos de países amigos. No puedo dejar de agradecer a nuestra Agencia de Cooperación Internacional, ACSI, la contribución esencial que hace año a año para que este curso sea una realidad. En segundo lugar, es un instrumento de política exterior que incrementa la presencia y prestigio de nuestro país, y por último es un instrumento para la amistad y la integración de los pueblos. La presencia de jóvenes extranjeros en nuestras aulas enriquece a los alumnos chilenos que recién inician su profesión a través de una vivencia multicultural. Al haber acogido durante todos estos años a más de 359 estudiantes extranjeros, incluidos los actuales, estamos diseminando en el mundo algo de nuestro país, de sus instituciones, de su cultura, de su geografía, y a personas que han hecho amigos y colegas chilenos. En definitiva, a diplomáticos que esperamos siempre llevarán en su corazón algo de Chile. Este año nos encontramos inaugurando la versión número 30 del curso internacional, el cual cuenta con la participación de 23 funcionarios de las más diversas cancillerías, de ellos 12 mujeres y 11 hombres con una edad promedio de 30 años, los cuales provienen de Angola, Bahamas, Belice, Botswana, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Federación Rusa, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Laos, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. A todos ustedes les doy la más cordial bienvenida. Y los invito no solo a estudiar, sino a ser curiosos, a leer nuestros diarios, a tratar de entender lo que aquí ocurre, a recorrer la ciudad y principalmente a hablar con nuestra gente y conocer a los chilenos. Y a los alumnos chilenos los insto a aprovechar esta oportunidad privilegiada de hacer amigos y a ser acogedores. Gran parte de los recuerdos que los extranjeros se llevarán dependerán de ustedes. Y ya verán
que en sus vidas profesionales, en algún lugar del planeta, encontrarán a estos nuevos amigos que siempre serán de gran ayuda y les abrirán puertas. Agradezco la presencia del señor subsecretario de Relaciones Exteriores, señor Edgardo Riveros Marín, destacado abogado, ex subsecretario general de Gobierno de los presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle, diputado de la República por 2 períodos, entre 1998 y 2006, y por supuesto colaborador y docente de esta academia. El señor subsecretario Riveros a continuación se dirigirá a ustedes con una clase magistral que inaugura el curso internacional 2014 titulada Democracia y Derechos Humanos. Al término de su clase magistral se ofrecerá un café a los asistentes en el primer piso de la academia. Le ofrezco la palabra, señor subsecretario. Muy buenos días. En primer lugar, agradezco el que se me haya invitado a inaugurar este curso internacional de la Academia Diplomática. Y también saludo y agradezco la presencia del señor Nuncio Apostólico de su Santidad y decano del Cuerpo Diplomático en nuestro país, a las señoras y señores embajadores que están acá presentes, a los directores y directoras de nuestro ministerio, embajadores, embajadoras, a diplomáticos de nuestra Cancillería y, por cierto, muy especialmente saludo a los estudiantes, tanto a quienes están en el curso regular de la Academia, como también a quienes participarán de este curso internacional proveniente de diversos países amigos. Ciertamente también saludo especialmente al presidente de la ADICA, de la Asociación de Diplomáticos de Carrera de nuestro ministerio. Quiero de partida señalar que el tema que vamos a abordar, primero, un tema bastante importante, desarrollado. Es para mí un desafío hacerlo en un auditorio de esta naturaleza, donde la mayoría conoce a cabalidad el asunto, pero creo que hablar de los derechos humanos siempre es un tema importante, y yo diría no solo necesario, sino que imprescindible en lo que son las relaciones internacionales y la vida de los estados. Los derechos humanos acompañan a las personas desde toda la historia. Ha sido un proceso y donde se ha ido ganando espacio, porque si uno examina la historia de la humanidad, el valor de la vida misma ha tenido diversas connotaciones. El valor de la libertad. Cuando las guerras proliferaban y los imperios se desarrollaban, el valor no solo de la vida, de la libertad, estaba absolutamente deteriorado. Las personas reducidas a la esclavitud, sin derechos de ninguna naturaleza. Hablo de esto que es de la esencia misma del desarrollo de los seres humanos. Y la historia ha ido connotando el hecho de que estos valores tienen que ser resguardados, y esto que son derechos consubstanciales a toda persona que existe. No obstante, vemos que a menudo esto es colisionado con la realidad. Pero no obstante aquello, creo que hay que establecer el hecho de que tanto desde el punto de vista del desarrollo mismo de los estados, de la comunidad internacional, como de las entidades jurídicas y el derecho, ha ido reforzando la idea de protección, de resguardo de los derechos fundamentales. En el ámbito de los derechos políticos y civiles, igual. Esto ha sido un proceso de aproximación. En nuestro país, por ejemplo, esto ha sido un largo proceso, difícil. Hablo de procesos normales, de procesos democráticos, de institucionalidad democrática vigente, no de las interrupciones a la institucionalidad democrática.
en Chile hasta el año 1952, un segmento importante de la población, como eran las mujeres, no tenían derecho a elegir presidente de la República ni parlamentarios. Y eso es algunas décadas atrás solamente. Y por lo tanto, uno observa de que esto que uno hoy día ve como algo absolutamente normal, no era tan así. Otro tipo de derecho a la educación. Yo cuando ingresé a estudiar Derecho en la Universidad Católica el año 1968, éramos 100 los alumnos que entrábamos y había números clausus dobles para las mujeres, solo podía ingresar un 20%, es decir, 20 mujeres en 100 cupos. Eso hoy día sería difícil de observar. En la Universidad de Chile, por allá ya veo algunos que hacen gestos, no era tan así, pero en la universidad en la cual yo me eduqué, el asunto tenía ese elemento. Y hubo una reforma universitaria, y esa reforma universitaria, que empezó a regir precisamente el año 1968, uno de los elementos era ver cómo se trataba un derecho fundamental de las mujeres. Y eso obviamente acompañado de todo un proceso importante que uno tiene que observar. ¿Por qué? Porque hay un punto muy importante y muy significativo. En la historia de Chile, el rol jugado por determinadas líneas de pensamiento fue muy importante y muy significativo, entre otras cosas para recuperar la democracia. Y en eso, una universidad como la Católica tenía que obviamente demostrar y ayornarse en lo que era el proceso que el mundo vivía. Esto es importante y muy significativo señalarlo. ¿Por qué? Porque no es de que aquello que hoy día existe como derechos civiles y políticos sea una cuestión de muy reciente data. Hoy día mismo en nuestro país estamos celebrando el hecho y hay un paralelo, un seminario con chilenos que viven en el extranjero. ¿Por qué? Porque los chilenos que viven en el extranjero por primera vez en las próximas elecciones presidenciales van a poder participar en el proceso de elección del presidente de la República. Entonces, lo que quiero decir, para partir, es que el tema de los derechos humanos en sus diferentes ámbitos es un proceso, es evolutivo, y esto tiene que irse plasmando además en el ordenamiento jurídico y perfeccionando. Lo mismo en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, que forman parte del complejo ámbito de los derechos fundamentales. Desde luego que lo otro que tenemos que connotar es que si hablamos de lo jurídico, plasmado en principios, los principios que informan tienen que ser principios comunes al derecho internacional y al derecho interno. Si hay una disintonía entre los principios que informan el derecho internacional y el derecho interno, se va a producir un problema complejo de amalgama. Por lo tanto, aquí tenemos que tener claro de que estamos frente a principios comunes que informan tanto el derecho internacional como el derecho interno. Y en este contexto es que se han venido desarrollando principios que creo que son el eje articulador y el referente sobre el cual construir el accionar. Y creo que entre ellos la importancia que ha adquirido el jus cogens es esencial. Eso que está definido en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, como normas imperativas de derecho internacional que no admiten acuerdo en contrario y que solo pueden ser modificadas por normas de igual carácter, es de la esencia en lo que es el proceso de consolidación de los derechos fundamentales de las personas. Y si eso es bien recogido, ciertamente que estamos en plena línea con esa consonancia entre principios que informan el derecho internacional y el derecho interno. Adelanto que Chile, felizmente, después de vivir lo que vivió durante 17 años, consolidó esto en su Constitución. Porque no es que de la nada surja el artículo 5 de la Constitución Política de la República. Ese artículo 5 surge precisamente de recoger el avance en principios
que ha existido para la protección de los derechos fundamentales de las personas. Y ese artículo 5 de la Constitución fija a los derechos humanos como limitantes nada más y nada menos de su propia soberanía. Y esto es vital tenerlo claro, porque si hay algo que hay que tener en vista cuando de derechos humanos se trata, es de que ello también, y fundamentalmente, no también, es para proteger a las minorías. Y que las mayorías, aunque puedan basar su accionar en la soberanía del Estado, no pueden avasallar a las minorías. Y por lo tanto, si hay algo que limita esa soberanía, son los derechos fundamentales de las personas. Y por lo tanto, hay que tener claro la consistencia, la importancia, la sintonía que tiene ese artículo 5 de la Constitución con el desarrollo que se ha producido en la protección global, internacional, de los derechos fundamentales de las personas. Digo esto porque hay que tener, además, claro que la protección de los derechos humanos es responsabilidad, el resguardo y protección de los derechos humanos es responsabilidad y recae primariamente en los Estados. Y el ámbito internacional actúa supletoriamente. Pero reitero, la responsabilidad esencial de protección y resguardo de los derechos humanos recae en los Estados. Y allí entonces es donde vamos a sintonizar con el tema que me ha sido encomendado: democracia y derechos humanos. Porque siendo el resguardo y protección de los derechos humanos una tarea fundamental de los Estados, tenemos que concluir en la necesidad de determinar de qué manera los Estados están en mejores condiciones de resguardar y proteger esos derechos humanos. Y parecerá ser, y me imagino que aquí habrá un consenso, que no hay un sistema de organización del Estado más adecuado para resguardar y proteger los derechos humanos que la democracia. Y que la democracia en sí mismo no solo es un sistema político que ayuda a resguardar y proteger los derechos humanos, sino que en sí mismo constituye un derecho para las personas, el vivir en democracia. Porque es allí donde confluyen los elementos. Y yo creo que cuando en Viena, en la Declaración sobre Derechos del año 1993, se dice lo que se dice, es porque se ha logrado un consenso entre los Estados para así determinarlo. Cito: la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. La democracia se basa en la voluntad del pueblo libremente expresada para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida. En este contexto, la promoción y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional deben ser universales y llevarse a cabo de modo incondicional. La comunidad internacional debe apoyar el fortalecimiento y la protección de la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el mundo entero. Entonces, creo de que existe consenso en torno a este hecho. Hay, por tanto, una indiscutible relación directa entre democracia, Estado de Derecho y democracia. Y esto también ha sido recogido en nuestro ámbito más próximo. Y acá en Santiago, en la Cumbre Iberoamericana del año 1996, al hablar de gobernabilidad para una democracia eficiente y participativa, se establece expresamente la necesidad
el compromiso de fortalecer decididamente las instituciones y las culturas democráticas, mejorar la calidad de la política, de sus comportamientos y de sus estilos, modernizar la gestión pública y apoyar los procesos de descentralización, crear las condiciones necesarias para aumentar los niveles de equidad social, consolidar las bases socioeconómicas que harán posible una democracia integral y a asumir las oportunidades que ofrece la globalización. Por lo tanto, creo que con estos factores de contexto uno logra entender esa amalgama que existe entre resguardo, protección de los derechos humanos y democracia. Esto se ha ido reforzando internacionalmente. En nuestro continente, en el marco de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática. Todos sabemos que en la OEA, en su carta fundante, se habla de que los estados deben acompañar sus procesos de la democracia representativa. Pero todos sabemos lo que ocurrió en la práctica con el desarrollo de esa carta durante un largo pasaje en nuestro continente. Ha costado retomar nuevamente el ritmo. Y creo que un hito ha sido esa Carta Democrática. Pero además lo han sido el hecho de incorporar en los procesos de integración, no solo en nuestro continente, por cierto, sino que en varios lugares del mundo, los procesos de integración, digo, acompañarlos de las llamadas cláusulas democráticas. No es posible lograr desarrollo integrado de los estados si no hay un sistema de libertades, de justicia, de búsqueda de equidad que acompañe aquello. Y por lo tanto, no podrá participar de esos procesos de integración quien no tenga consolidado su proceso democrático. Eso en Europa, al menos en Europa occidental, a partir del año 1950, fue claro y esencial, porque las comunidades europeas se construyeron sobre la base no tan solo de la dinámica económica, sino que también de la consolidación del proceso político. Y ciertamente los estados que participaron originalmente en ello hacían la convergencia entre ambos factores. Y eso se fue ampliando hasta lo que es hoy la dimensión de la Unión Europea en función precisamente de la amalgama entre integración y desarrollo económico, social, con lo que es el proceso político democrático. Y eso es importante y significativo tenerlo presente. Y por cierto, que el tema de la democracia y su convergencia con los derechos humanos no es un tema de parcialidades. No hay compartimento estanco. No está separado lo jurídico de lo económico, sino que es algo mucho más amplio que eso. Y por eso que tenemos la posibilidad de hablar de una cultura democrática y una cultura de los derechos humanos. Ya esa cultura democrática, ya esa cultura de los derechos humanos deben participar los estados y quien dan forma a los estados, que son las personas. Por eso que tratar el tema de los derechos humanos no es un tema academicista, es un tema mucho más de fondo. Es un sistema de vida que se proyecta a todas las instancias donde el ser humano se desenvuelve, donde estudia, donde trabaja, en la familia. Una familia que no se estructura bajo valores democráticos, de participación, de respeto recíproco, no está contribuyendo
al desarrollo de esta cultura amplia de los derechos humanos. De tal manera que construir una sociedad sobre la base del respeto a estos valores es esencial y básico. Ahora bien, estamos aquí en un ambiente en que nos preparamos en el ámbito de las relaciones internacionales o ejercemos nuestra actividad en el ámbito de las relaciones internacionales. Y no puedo, en una exposición de esta naturaleza, por breve que necesariamente sea, el otro día escuchaba al embajador de México que decía algo muy significativo. Las intervenciones, él se refería a los discursos, en este caso a una exposición de esta naturaleza, tienen que tener un buen comienzo y un buen final, y que ambos estén lo más cerca posible. Entonces, yo creo que eso es interesante tenerlo presente para no agotar la audiencia. Aquí hay un punto en el cual nuestras disciplinas entran a jugar un rol esencial. Hemos dicho, y lo enfatizo, que la responsabilidad esencial del respeto, el resguardo a los derechos humanos, es de los Estados. Y que el ámbito internacional, particularmente la comunidad internacional organizada, participa supliendo las carencias que puedan existir en los ámbitos de los Estados. Ahora bien, ¿cómo se participa eficientemente en aquello? ¿Cómo la comunidad internacional participa eficientemente en aquello? Y no es baladí decir la comunidad internacional organizada participa eficientemente en aquello. Bueno, ahí es donde entra a jugar el rol de aquello que muchas veces no valoramos suficientemente y que hay que valorarlo suficientemente, que es la multilateralidad. Es allí donde hay que fortalecer y avanzar y seguir perfeccionando. Las acciones bilaterales entre Estados muchas veces no resultan eficientes e incluso suelen ser peligrosas, porque algunas veces pueden haber elementos de otra naturaleza inmersos en esa acción bilateral tras un objetivo tan lógico, tan importante y tan valioso como es el respeto a los derechos humanos. Yo creo que eso ayuda, acciones bilaterales coherentes, pero lo más importante es que tengamos un sistema multilateral significativo y poderoso. Y en esto, la comunidad internacional ha avanzado. Y hay un cambio, hay una mutación indudable a partir del año 1945, después de lo que significó la individualizada Segunda Guerra Mundial. El flagelo ocurrido, la sistemática y enorme violación de los derechos fundamentales de las personas, hicieron tomar conciencia a los Estados, que son los que manejan los hilos y determinan cuánto avanza o cuánto retrocede el derecho internacional, para cambiar lo que no se había podido cambiar. Y de una vez por todas decidir que el resguardo de los derechos humanos no era una cuestión exclusiva de los Estados, sino que era una cuestión que competía a la comunidad internacional organizada en su conjunto. Y eso es un cambio enorme en la conducta de los Estados. Eso había costado plasmarlo, como había costado plasmar también el dejar fuera de la juridicidad internacional el uso de la Fuerza Armada en las relaciones internacionales. El hecho de que ya no fuera una cuestión exclusiva de los Estados, la protección y el resguardo de los derechos humanos, sino que una competencia de la comunidad internacional en su conjunto, ha posibilitado el avance.
Pero siempre hay obstáculos. Y el obstáculo es cómo los estados miran la confluencia entre estas competencias universales, globales, con sus resguardos de la soberanía. Y ese es un tema complejo. Complejo. Hay ámbitos en los cuales esto cobra especial dimensión, por ejemplo, en el tema migratorio. El derecho de los estados, basado en su soberanía, para regular su población, y el derecho de las personas a determinar dónde viven, porque en ese lugar donde viven encuentran mejor posibilidades para su desarrollo personal y de sus familias. Señalo este tema porque este es un tema no resuelto, solo para determinar y ejemplarizar lo difícil que es hacer confluir este principio de soberanía, que es eje de la consistencia del Estado-Nación, con lo que es la actuación de la comunidad internacional en su conjunto. Porque este ha sido un tema central en el desarrollo y la internacionalización de los derechos humanos. Pero creo que en estas materias no hay que mirar solo el vaso vacío, sino que la parte del vaso lleno. Porque ha ido un proceso ascendente. Partimos por la proclamación de los derechos humanos como valor universal e internacional. Y ya la Carta de Naciones Unidas del año 1945 así lo establece desde el preámbulo, con algo muy significativo. Como la Carta de Naciones Unidas asigna a la organización un objetivo central, que es la preservación de la paz y la seguridad internacionales, une, si uno lee bien la Carta de Naciones Unidas en diferentes pasajes, une al objetivo esencial de la protección de la paz y la seguridad internacional, del resguardo de la paz y la seguridad internacionales, entre otros aspectos, y muy principalmente el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, este es un punto de partida vital, pero todavía en el ámbito de la proclamación, en el ámbito del deber ser, porque la Carta, obviamente por su naturaleza, no podía entrar a precisar cuáles eran los derechos específicos que debían ser respetados y resguardados. Pero ya fija el punto de partida, que este tema no es tema exclusivo de los Estados, sino que es un tema de la comunidad internacional en su conjunto, ligado al objetivo fundamental de la organización, que es la paz y la seguridad internacionales. Y luego viene la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no obstante algunas abstenciones, 7, nadie la votó en contra. Pero la Declaración Universal tiene la naturaleza jurídica de ser una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, y no un tratado. Y no un tratado. Pero, felizmente, ¿quién pudiera hoy día negar el hecho que el contenido de la Declaración Universal han pasado a ser principios generales de derecho, y no cualquier principio general de derecho, sino que de aquellos que hemos individualizado como normas imperativas de derecho internacional, o jus cogens, y que por esa vía tienen fuerza vinculante? Es muy importante y es muy significativo tenerlo presente. No obstante aquello, quiero decir de que esto todavía no está suficientemente socializado. Cuando yo era parlamentario y se reformó la Constitución en el año 2005, presenté una indicación junto a otros colegas para agregar en el artículo 5, como limitación de la soberanía, el respeto a los derechos humanos, agrega la norma constitucional consagrada en esta Constitución y en los tratados vigentes. Y quisimos agregar y la Declaración Universal de Derechos Humanos. No hubo consenso. Y como se trataba de una reforma constitucional, había que obtener 2/3 de los diputados y senadores, y eso ha quedado pendiente. Espero que alguna vez podamos agregar aquello, más que sea por elementos simbólicos, más que por naturaleza jurídica, porque vuelvo a reiterar, creo
que felizmente está resguardado el valor vinculante que lo contenido en la Declaración Universal existe. Pero no nos hemos quedado solo en el ámbito de la proclamación, también hay un ámbito de reconocimiento. Porque lo que no podía decir la Carta de Naciones Unidas respecto a derechos específicos a resguardar, que sí hace la Declaración Universal, pero en este carácter de declaración, lo hacen después los pactos de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Y eso sí que son tratados, y eso sí que existe un reconocimiento expreso de los derechos que hay que respetar. Pero no nos hemos quedado ahí, porque además está el ámbito propiamente de la protección. ¿Y qué diferencia la proclamación, el reconocimiento de la protección? Que en el ámbito de la protección, las personas que no encuentran solución en el ámbito donde existe la mayor responsabilidad de resguardo y protección de los derechos humanos, que son los estados, pueden recurrir a un órgano internacional para demandar esa protección que el Estado no le ha entregado. Y esa es la importancia, a mi juicio, esencial que tiene la Convención Europea, que fue la primera del año 1950, que creó la Comisión Europea y que creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hoy día, después del protocolo 11 del año 1994, ya no existe la Comisión, y las personas que forman parte del Consejo, de los Estados del Consejo de Europa, que han reconocido la competencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pueden llegar directamente con su reclamación a esta instancia judicial que dicta, por lo tanto, en tanto tribunal, resoluciones vinculantes. Y en nuestro ámbito americano, la Convención Americana de Derechos Humanos, que como bien sabemos, posee la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como órgano cuasi jurisdiccional, y si la propia Comisión estima que el Estado no ha acogido adecuadamente sus resoluciones, sus recomendaciones, mejor dicho, puede llevar el asunto a un órgano judicial propiamente tal como es el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos o Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí tiene el valor de emitir sentencias y, por lo tanto, resoluciones vinculantes para los estados. Lo importante, reitero, es que aquí no se rompe el hecho esencial de que el responsable primario para resolver la situación de derechos humanos es el Estado, y que supletoriamente actúa el ámbito internacional. Tanto es así que tanto en Europa como en América y en los otros ámbitos geográficos en que se han ido plasmando instrumentos de derechos humanos, la persona, para poder llegar a su reclamación ante la instancia internacional, tiene que haber agotado las vías jurídicas que le ofrece su propio Estado. Pero aquí, que es un principio de admisibilidad básico, hay que entenderlo plenamente, porque si uno entiende una parte nomás y no la otra, está falseando el objetivo que tiene la norma. Si uno se queda solo con el derecho del Estado a ser él el que primeramente debe resolver el problema y lo ve solo como un derecho, ve una parte del asunto solamente. Pero está la otra parte. El Estado no solo tiene el derecho de ser el primero en resolver la situación, sino que tiene la obligación de tener los mecanismos eficaces para resolver la situación, y también, desde el punto de vista procesal, la celeridad para resolver el asunto y no dilatar de manera indebida el procedimiento, porque eso equivaldría a denegación de justicia, y la denegación de justicia es una excepción para no ser aplicable esta regla del agotamiento de las vías jurídicas internas del Estado. De tal manera que aquí nos encontramos nuevamente en la práctica entre la confluencia entre ambos elementos.
entre la normativa internacional y la normativa interna. Y aquí, nuevamente, al tema central de mi exposición. No hay posibilidad de un Estado de derecho en forma. No hay posibilidad de un Estado capaz de resolver los problemas esenciales de derechos humanos si no hay democracia funcionando, si no hay de Estado de derecho en forma. Si no, veamos el ejemplo de nuestro propio país. Chile había ratificado el año 1971 el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El año 1971 el Pacto de Derechos Civiles y Políticos no había entrado en vigor, porque para que entrara en vigor ese pacto que había sido aprobado el año 1966, esos pactos que habían sido aprobados el año 1966 se necesitaban 60 estados que ratificaran o adhirieran. Ese número se logró el año 1976. Y por lo tanto, los pactos de derechos civiles y políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entraban a regir ese año 1976 por haberse cumplido la condición de los 60 estados ratificantes o adherentes. Chile contabilizado entre los 60. Chile contabilizado entre los 60. Chile promulgó el pacto del año el pacto de 1966, el año 1976, pero no lo publicó en el Diario Oficial. ¿Qué hicieron los tribunales de justicia? Todo, hasta el máximo tribunal, la Corte Suprema, no aplicaron el Pacto de Derechos Civiles y Políticos porque decían que no estaba plenamente incorporado al derecho interno chileno. Y muchas personas pudieron haber salvado su integridad física o incluso su vida en una situación no democrática si se hubiera cumplido con el deber de aplicar justicia y hacer valer el Estado de Derecho en forma. Es un ejemplo esencial para entender en la práctica la correspondencia entre sistema democrático, Estado de Derecho y derechos humanos. Y esto que ocurrió en Chile, por cierto, desgraciadamente ocurrió en muchos lugares de nuestra América. Entonces, reforzamiento del multilateralismo es esencial para que puedan actuar estos órganos de manera adecuada para suplir las falencias que en un momento dado pueda existir en el derecho interno. Ahora, los estados democráticos, esta actuación de los órganos internacionales no debieran mirarla jamás como algo adverso, sino que como algo que ayude a complementar lo que es el desarrollo interno de protección de los derechos humanos. Nosotros hemos tenido fallos adversos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero como Estado democrático no deberíamos mirar eso como algo confrontacional, sino que como algo que nos ayuda a perfeccionar. Si no hubiera habido un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es posible que todavía tuviéramos censura cinematográfica en nuestra Constitución Política de la República, y no como lo que hoy día existe, calificación cinematográfica, porque ese fallo ayudó a mejorar nuestra normativa interna y concretamente nuestra Constitución, porque logró y ayudó a los consensos necesarios para ello. Para que mencionemos también situaciones en el ámbito de derechos humanos pendientes, el fallo Almonacid y la aplicación de la ley de amnistía por nuestros tribunales de justicia. De tal manera de que en esto, si partimos de la base de que el respeto a los derechos humanos son principios comunes al derecho internacional y al derecho interno, la amalgama entre ellos es fundamental. Pero por cierto, y para ir terminando, esto de la democracia tampoco es un elemento estático. Esto del sistema democrático no es un elemento estático. La democracia obliga a una adecuada gobernabilidad. Y por eso que esto está incluido en el programa del gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cómo miramos la democracia
como elemento central de la gobernabilidad. ¿Cómo hacemos de nuestro Estado un Estado más transparente? Porque la transparencia tiene que ver con los derechos humanos, sin lugar a dudas. Y también otro fallo de la Corte Interamericana, el acceso a la información pública. Es muy posible que no tuviéramos un artículo 8 de la Constitución a partir del año 2005 como el que tenemos, donde el primer inciso es sobre probidad y el segundo inciso es sobre acceso a la información pública, situando que la información pública como principio, que la información que obra en el Estado es pública como principio y solo excepcionalmente no lo es. Eso también estuvo situado en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Paradoja del destino. El artículo 8 de la Constitución hasta el año 1989 era el que prohibía determinadas ideologías. Hoy día es el artículo que tiene texto, principio de probidad en el inciso primero, acceso a la transparencia, acceso a la información pública en el inciso segundo. Estado transparente, Estado que busca la equidad como elemento esencial de la democracia, son factores básicos para tener una buena gobernabilidad democrática, porque la buena gobernabilidad democrática fortalece aquello. Y por cierto, que podríamos hablar mucho más, pero lo vamos a dejar pendiente para alguna otra oportunidad, todo lo que se refiere al derecho humanitario. Porque si bien es cierto, en estos aspectos del sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre otros, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y todos los otros pactos o convenciones sectoriales, la Convención Europea de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos forman parte del sistema internacional de derechos humanos que busca la responsabilidad del Estado cuando el Estado no responde adecuadamente. Está el otro amplio elemento que es el derecho humanitario, del que forma parte la Corte Penal Internacional y que nuestro país pudo ratificar después de una modificación a su Constitución. Y nuevamente otra paradoja del destino. ¿Dónde está esa norma habilitante? Artículo 24 transitorio de nuestra Constitución. Es que hasta el 11 de marzo de 1990 era el artículo que tenía suspendidas las garantías constitucionales mientras el Estado viviera estado de excepción. Hoy día es el artículo que posibilitó que el Estado de Chile ratificara la Corte Penal Internacional. Pero ahí también, nuevamente, el ámbito internacional actúa supletariamente porque ahí opera el principio de complementariedad y solo actuar la Corte en la medida que el Estado no esté en condiciones de actuar en esta materia. De tal manera de que quiero ser enfático en este plano, ojalá que podamos fortalecer de manera significativa todo el proceso multilateral que lleva a un justo resguardo de los derechos humanos de manera global. Pero para eso los Estados tienen que estar en condiciones de flexibilizar el principio de soberanía, porque una soberanía rígida no permite de que avancemos en esta materia. Les agradezco mucho la atención y, por cierto, suerte a los estudiantes que vienen de otros lugares del mundo a nuestra academia diplomática y suerte también a nuestros propios estudiantes, algunos de los cuales se egresan este año para incorporarse plenamente a nuestra planta de servicio exterior y los que aún les queda un año, también suerte por el trabajo que desarrollan. Y gracias a todos ustedes, muy amables. Muchas gracias, señor subsecretario, por su tan completa clase magistral. Ella va a ser subida próximamente a nuestra plataforma digital de apuntes internacionales, donde podrá ser consultada si así lo requieren. Tal como dije, están todos invitados ahora a un café, donde además se tomará una fotografía oficial con el subsecretario. Muchas gracias.